está yendo, pero estamos en buen tiempo todavía. Les voy a citar un versículo así bien sencillo y que todos conocemos. Jesús le responde a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es todo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros sabemos por la palabra qué fue lo que había sucedido. Jesús acababa de ser bautizado, no solamente en agua, sino en Espíritu Santo también. Así había sido lleno del Espíritu Santo, había sido bautizado con poder. Y pensando naturalmente, humanamente, yo hubiera creído que el Espíritu Santo en ese momento lo iba a llevar a predicar el Evangelio, que lo iba a llevar a sanar enfermos, a libertar cautivos, endemoniados, pero no. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, dice la palabra que tuvo hambre. Jesús, por tener un cuerpo humano, un cuerpo físico como el de nosotros, tuvo hambre. Y después de 40 días de haber ayunado, dice la Biblia que tuvo hambre, y viene Satanás. Ustedes lo saben, ¿verdad? Solo estoy recordándoles un poquito. Viene Satanás, se acerca y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba atacando la debilidad física que tenía en ese momento. Pero dice la palabra, ustedes sabemos que Jesús tenía la capacidad de convertir las piedras en pan, ¿verdad? Pero Jesús le hace una respuesta, le dice una respuesta y le responde: porque escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Bueno, estaba escrito en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, ahí en Deuteronomio 8:3, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este versículo, el que cité en el Nuevo Testamento, de Mateo capítulo 4 y versículo 4, en este versículo se establecen dos grandes necesidades del ser humano. Cuando dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, se está refiriendo al área física, ¿verdad? Y cuando dice más de toda palabra que sale de la boca de Dios, se está refiriendo al área espiritual del ser humano. Y cada una de ellas, tanto la espiritual como la física, se alimentan de una manera diferente, ¿no? Y pues nosotros hemos llegado a saber, para que el hombre viva plenamente, para que el hombre viva a plenitud, es necesario que ingiera o que se alimente de estos dos tipos de alimento: alimentar el cuerpo y alimentar el espíritu. Si uno de estos dos alimentos llegara a faltar, entonces el ser humano moriría. Pero quiero pues enfocarme más en cuanto a la iglesia, en cuanto a los hijos de Dios, en cuanto a nosotros. Para que nosotros podamos vivir, es necesario que alimentemos nuestro cuerpo físico y nuestra área espiritual. Dios sabe que nosotros tenemos necesidades físicas. Dios sabe que como humanos necesitamos alimentarnos, y que estos alimentos son indispensables para nuestra vida. Aún el mismo Jesús, vuelvo a repetir, por el cuerpo físico que él tenía, el cuerpo humano, él tuvo hambre, él necesitó comer durante su vida, él se cansó, él tuvo sueño, etcétera, etcétera, pero él tuvo necesidad de comer, ¿no? Y hay pues
alimentos específicos para cada área de nuestra vida, ¿no? Se le acerca a un discípulo a Jesús, me imagino que lo vio orar, y cuando Jesús termina de orar le dice: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dice: bueno, cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a orar. Pero en una parte del Padre nuestro, Jesús dice que pidamos por nuestro pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos pues de comer, necesitamos de la comida, pero también recordemos que hay dentro de nosotros un espíritu, hay una parte divina que Dios puso en nosotros y que también necesita ser alimentado para que nosotros podamos vivir a plenitud. Si el ser humano no alimenta su espíritu, entonces va a pasar exactamente lo que pasa con el cuerpo físico. Si el cuerpo físico no se alimenta, pues le va a caer una anemia, le va a caer una debilidad tan tremenda que hasta puede llegar pues a morir, ¿no? Pero cuando yo hablo de que necesitamos alimentar nuestro espíritu, me estoy refiriendo a la iglesia, me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo a mí, porque una persona sin Cristo es una persona que está muerta. Por eso dice el capítulo 2 y versículo 1 de Efesios, dice la palabra de Dios que Él nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y en pecados. O sea que una persona sin Cristo es una persona que su espíritu, su vida espiritual está muerta. Por eso es que dice ahí que nos dio vida, dice, Él nos dio vida estando nosotros muertos. O sea, Él puso vida en nuestro espíritu, y es una vida espiritual que nosotros debemos de cuidar, que nosotros debemos pues de alimentar. Y hay un alimento específico que el Señor Jesús nombró, hermanos, para esta parte de nuestra vida, para nuestro espíritu. Y el alimento, hermanos, para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Por eso dice Juan capítulo 5, dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Pero oiga las palabras de Jesús. Él no dice: lean las escrituras porque les parece que ahí van a encontrar la vida eterna. Dice: escudriñad las escrituras. Escudriñar es muy diferente a leer. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. La mayoría de los cristianos lo que hacen es leer la Biblia, pero el Señor Jesús nos dice que escudriñemos la Biblia. Si lo asociamos a la lectura de la palabra, ¿qué quiere decir la palabra escudriñar? ¿Qué es lo que quiere decir escudriñar? La palabra escudriñar en este caso sería examinar cuidadosamente la palabra, buscar cuidadosamente en la palabra para poder conocer sus detalles o para poder descubrir algo en esa palabra. No es lo mismo leer que escudriñar. Si hay personas, hay cristianos que nunca leen su Biblia, mucho menos la van a escudriñar. Pero Jesús dice: escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ese es el alimento para nuestro espíritu. Esa es la comida para nuestro espíritu. Pero hay un error, hermanos, que todos nosotros podemos cometer en esta vida. Un error, hermanos, que tenemos que evitar. Y es un error en que la mayoría de los cristianos ha caído. Y ese error que quiero señalar en esta tarde, hermanos, es el enfoque materialista de la vida. Poner nuestros ojos únicamente en las cosas materiales. Darle importancia al dinero, darle importancia a las posesiones materiales y descuidar nuestra vida espiritual. El error más grande que nosotros podemos cometer es creer que esta vida consiste únicamente en las cosas materiales. Como que la vida espiritual, como que eso no tiene mucha importancia. Mi papá decía unas palabras, ustedes se van a recordar. Él decía: aquí podemos vivir 70, 80, 90, 100 años y la vamos a pasar. Pero ¿qué de la eternidad? ¿Qué de la eternidad? ¿Será que hoy, el día de hoy, nos estamos preparando para pasar con Dios en la eternidad? ¿Será que le estamos dando, hermanos, la importancia necesaria a nuestra vida espiritual?
Pero la mayoría de cristianos, hermanos, eso tiene en mente, que lo importante es hacer dinero, que lo importante es trabajar, que lo importante es enriquecerse, que lo importante es comer y beber, que lo importante son las cosas materiales. Como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En el tiempo de Jesús había una secta que se llamaba los saduceos. Y estos saduceos, ellos pensaban que no había resurrección. Lo que ellos creían era que cuando una persona moría, pues ahí se acababa todo, que no había un más allá, que no había una vida después de la muerte. Y mucha gente, muchos cristianos, pues no creen eso, porque la mayoría de nosotros creemos que hay vida después de la muerte, que hay una vida eterna después de la muerte. Pero el problema está que lo creemos, pero actuamos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque le estamos dando más prioridad a las cosas materiales. La gente piensa que esta vida es para disfrutarla, que esta vida es para viajar, que esta vida es para pasear, que esta vida es para tener sensaciones, ¿verdad?, buenas, que esta vida es para darle a este cuerpo toda clase de placeres, porque mañana moriremos, ¿verdad? Y ahí se acabó todo. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia, hermanos, dice que hay vida después de la muerte. Ahora, hay gente que no cree, pues, que algo va a pasar después de que muera, que no hay vida después de la muerte, porque nadie ha regresado de la muerte para decirnos qué es lo que hay al morir. Nadie ha regresado. Y hay mucha gente que aún cristiana que tiene duda de lo que puede pasar después de la muerte, y tienen sus dudas. Pero hay una respuesta, hermanos, evidente y obvia a este cuestionamiento. El Señor Jesús murió y resucitó, y Él sí nos puede decir que hay vida después de la muerte. El apóstol Pablo dice que si el Señor Jesús no hubiera resucitado, nosotros seríamos las personas más infelices de este mundo. Pero Jesús resucitó. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si creemos, hermanos, si alguien cree que esta vida lo es todo y que no hay nada más allá de la muerte, si no creemos que Jesús resucitó, entonces sí, como dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero si Dios nos puso en esta tierra, nos puso con un propósito, no con el propósito materialista, no con el propósito, hermanos, de hacer dinero, de enriquecernos. Hay un dicho en Guatemala, yo creo que es un dicho conocido en otros países: lo vivido, lo comido y lo paseado, nadie te lo quita. Lo comido, lo vivido y lo paseado, nadie te lo quita. Y hasta cierto punto eso es una realidad. Pero si solamente, hermanos, la vida fuera, ¿verdad?, comer, beber, divertirse, entonces únicamente estaríamos aquí para procesar comida, ser unos verdaderos procesadores de comida. Usted se puede imaginar, no voy a decir cuántas libras, cuántas toneladas de comida su cuerpo ha procesado a través de toda su vida. No van a ser libras, toneladas. Y si seguimos viviendo, el cuerpo va a seguir procesando cantidades de comida. Porque cada vez que nos sentamos, aquel platote, ¿verdad?, como de 3 libras cada plato. Unos burritos, ¿verdad?, tamaño almohada. Lo ponemos en la boca y solo lo empujamos para adentro. ¿Se puede imaginar las toneladas de comida que nuestro cuerpo ha procesado? Y muchas veces eso es lo que pensamos y creemos, que lo único que cuenta es la vida física, esta vida que estamos viviendo, y que no hay ningún tipo de vida espiritual, aunque tal vez creamos que sí hay un tipo de vida espiritual, pero con nuestras acciones lo estamos negando.
porque estamos actuando de manera diferente. Si alguien cree que fue puesto, que el propósito de Dios al ponerlo en esta tierra, en este mundo, es únicamente las cosas materiales, entonces, hermanos, únicamente fuimos puestos aquí por Dios para ser trituradores de alimentos y procesadores de alimentos. Solo para eso. Esta semana que terminamos ayer fue una semana de ayuno. Yo les aseguro, no hay necesidad de ser profeta ni nada por el estilo, pero les aseguro que hay hermanos aquí, hermanas, que un solo día no pudieron ayunar esta semana. No pudieron. Y le pueden poner un montón de excusas. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un rey que se llama estómago. Y es un rey que hay que satisfacer todos los días. Hay gente que no puede ayunar, a que a él le duele la cabeza. ¿A usted nunca se ha puesto a ayunar y le duele la cabeza? Sí, ¿sabe por qué? Porque la carne protestando que no se le ha dado de comer. No se le ha dado de comer. El día que uno decide ayunar, ese es el día que con más hambre se levanta uno, ¿verdad? Cuando uno no tiene el propósito de ayunar, llega uno hasta las 2, 3 de la tarde y sin hambre. Pero cuando uno dice mañana ayuno, ya de las 5 de la mañana ya quisiera uno estar desayunando. Porque así es el cuerpo. El cuerpo, hermanos, está dado únicamente a lo material, a lo físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no le estamos dando la debida importancia a nuestra vida espiritual. No estamos poniendo, hermanos, en primer lugar nuestra vida espiritual, y nuestro cuerpo sigue trabajando, nuestro sistema digestivo sigue trabajando, ¿verdad? Porque para muchos todo es comer y beber. Unos trabajan para comer y otros comen para trabajar. Pero la Biblia nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación consiste, hermanos, en vivir para lo material. La tentación consiste en vivir, hermanos, para lo que no es del agrado de Dios. Vivir, hermanos, únicamente para comer y para beber. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es únicamente darle placer al cuerpo. No es únicamente satisfacer el cuerpo. No es únicamente sentir buenas sensaciones en el cuerpo, de darle al cuerpo lo que el cuerpo pida. Eso no es la vida. Eso no es el propósito de Dios para nosotros. Y esa es la tentación que en ese momento Jesús estaba recibiendo de parte del diablo, atacándolo, hermanos, en el área física, atacándonos, hermanos, en la comida. Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este versículo, hermanos, estaba aclarando que la vida del hombre no consiste, hermanos, en las cosas materiales que tiene. Nadie, hermanos, que nadie se sienta seguro por lo que tiene en el banco. Que nadie se sienta seguro por lo que tiene debajo del colchón. Que nadie se sienta seguro por las posesiones materiales que tiene. Todo eso puede cambiar de un momento a otro. Aquí Jesús, con este versículo, está corrigiendo el error en que vive la mayoría de cristianos, dándole prioridad a la vida material, a la vida física. Jesús, hermanos, es bien claro en esto. Israel, hermanos, bueno, si leamos el capítulo para que no dejemos de citar la Biblia, leamos el capítulo 8 de Deuteronomio y miren lo que se le dice al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8. El capítulo 8 y versículo 3.
hablándole al pueblo de Israel, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, Israel tenía que saber, tenía que tener la seguridad de que su creador, que es el Padre Celestial, sabía de qué cosas ellos tenían necesidad. Israel andaba por el desierto, no podían pararse a sembrar cantidades grandes de terreno porque en el desierto no se da nada. No habían supermercados, no podían irse a meter a un market a comprar comida. No había. Entonces ellos tenían que tener la seguridad de que Dios les iba a dar la comida física que ellos necesitaban. Dios sabe de qué cosas materiales tenemos necesidad. Por eso Jesús dijo que no nos afanemos, afanemos pensando que vamos a comer, pensando que vamos a beber, pensando cómo nos vamos a vestir, porque Él tiene cuidado de eso. No es para que pongamos nuestro corazón en eso, porque en eso Él tiene cuidado. Los gentiles, dice el Señor, que no conocen a Dios, se afanan por esto, se afanan por la comida, se afanan por la bebida, se afanan por el vestido. Pero usted y yo tenemos que estar conscientes de que la provisión divina nunca nos va a faltar. De que la provisión divina siempre va a estar ahí. Ahí ellos andaban en el desierto y mire, todas las mañanas ahí descendía el maná. Y caía el maná y ellos ya se levantaban a recoger lo que necesitaban para el día. Al día siguiente, otra vez en la mañana, ahí caía otra vez el maná, pan fresco, no era pan de ayer, ni de la semana pasada, pan fresco, horneado en la madrugada en el cielo. Y todos los días Dios les daba el pan que ellos necesitaban. Usted y yo estamos en un desierto, porque este mundo es un desierto. Aquí no hay posibilidades, hermanos, para poder desarrollar una vida con victoria, porque todo está en contra. Todo es en contra. Pero a pesar de eso, tenemos la ayuda de Dios. Pero estamos caminando, hermanos, en medio de un desierto. Y entonces, ¿en quién? ¿O en quién vamos a esperar? ¿Dónde vamos a recibir lo que nuestra vida necesita? En este desierto no nos queda de otra que esperar en Dios, que Él nunca falla. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que no nos preocupemos tanto de lo material, porque de eso Dios tiene cuidado. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás va a ser añadido. Cuando Israel entró a la tierra prometida, se acabó el maná, ¿verdad? Porque ya empezaron ellos a sembrar la tierra, a vivir de lo que la tierra daba, de lo que la tierra producía. Pero cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios les dijo, 6 días van a trabajar en lo físico, en lo material. En esos 6 días ustedes van a buscar el pan de cada día, porque ya no había maná. Van a buscar su sostén, van a trabajar 6 días. Pero el 7º día, eso lo van a dedicar a su vida espiritual. En el 7º día no van a hacer absolutamente nada. No van a trabajar. Van a dedicarlo a su vida espiritual. Ese 7º día les daba un balance entre lo físico y lo espiritual, entre lo material y lo espiritual. Ahora, el día de hoy, tenemos que tener un balance también, ¿verdad? Tenemos que tener un balance. No solamente estar pensando en el trabajo, en las deudas, en lo material. Hay que tener un balance. Israel se le dio la orden de que descansara un día a la semana. Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos que tener todos los días una comunión con Dios. Todos los días buscar el maná espiritual.
Así como Israel todos los días se levantaba a buscar el maná, así también nosotros todos los días, el día de hoy, nos tenemos que levantar a buscar, hermanos, la provisión espiritual para ese día. No solamente los domingos. Si alguien busca a Dios solo los domingos, está mal. A Dios hay que buscarlo todos los días. Hay que tener comunión con Dios todos los días. Fíjense, todos los días se levantaba Israel a buscar su comida. Yo me puse a pensar, ¿por qué Dios no les dio algo ahí para que ya tuvieran que estarse levantando todos los días, para que no estuvieran buscando su comida todos los días? Dios, que es poderoso, ¿cómo no proveyó, verdad? Y Dios, que es poderoso, hubiera hecho una infinidad de hangares y las hubiera llenado de comida, y que hubieran tenido comida en abundancia ahí para no estarse preocupando todos los días, sino que todos los días tenían que levantarse a buscar su comida. ¿No cree usted que sería bonito, verdad, que Dios nos resolviera el futuro? ¿Me están escuchando? Que usted no tuviera necesidad de nada material. Que Dios pusiera ahí en el banco, en su cuenta de banco, una cantidad de dinero que le resolviera el futuro. Que ahí hubiera dinero para pagar las deudas, que ahí hubiera dinero para el carro, para la casa, para los biles, que ahí hubiera dinero para la gasolina, para la comida, para la aseguranza, para el teléfono. Y que usted no se tuviera que estar levantando todos los días para ir a trabajar. ¿No cree que sería bonito, verdad? Yo digo, ¿por qué Dios no? ¿Por qué Dios no me pone un par de milloncitos ahí? Si para él no, un par de milloncitos ahí en el banco. Fíjese que si Dios nos pusiera un par de millones en el banco, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Tal vez ese dinero nos hubiera corrompido. Entonces Dios quiere que dependamos de Él todos los días. Entonces todos los días arriba suena la alarma. Ya es una bendición que Dios lo haya despertado en la mañana. Vamos al trabajo. ¿Por qué? Porque ese día nuevo Dios quiere que usted dependa de Él. Yo creo que les conté hace tiempo atrás, allá en Guatemala, habían unos esposos y eran jóvenes, y tuvieron unos 2 niños, y llegaban a la iglesia, eran fieles, pero de repente Dios les dio para comprar un carro. Y cuando compraron ese carro, qué domingo, qué culto, ni qué nada, ¿saben qué hacían? Ahí pasaban enfrente de la iglesia, tocaban la bocina ahí, saludando, vámonos a pasear, y que los hermanos miraran que ya tenían carro. Se olvidaron de la iglesia, tuvieron carro para ir a pasear y se olvidaron de la iglesia. Hay un dicho en Guatemala que dice: Dios sabe por qué tiran los sapos bajo las piedras, ¿no? Porque si tuviéramos riquezas, no estuviéramos aquí, hermano. Allá soleándonos en Hawái, ¿no? O esquiando en las montañas de Colorado, o surfeando allá por Portugal, recibiendo un masaje ahí en Italia. No estuviéramos aquí. Entonces Dios nos lleva día a día, porque esa es la única forma en que podemos depender de Él. Mire un pajarito no pasa penas. Usted nunca va a ver un pajarito que esté estresado, un pajarito que esté deprimido. Allá en mi casa llegan los pajaritos así al patio, ¿no? Porque a veces ahí les tiramos su comidita ahí, llegan 10, 15, llegan un montón y comen. Y ellos no andan estresados por ver qué es lo que comen. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, hablando de los animalitos: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Amén.
Usted nunca va a escuchar un pajarito que le diga al otro: mira, vos no sabes de un pájaro ahí que sea psicólogo. No tenés ahí el número de o el nido de un pájaro ahí que sea psiquiatra. Es que fíjate que necesito tratamiento. Ya hace días que ando mal, que ando deprimido. Un día así en el cerco de frente de mi casa estaba un halcón y tenía una palomita agarrada en la garra. ¿Vos le tomaste foto? ¿Va? Mi esposa le tomó una foto y ahí está el halcón y con una garra tenía la palomita. Y fíjense que si usted mira todos los pajaritos o animalitos, usted no va a ver pajaritos tirados ahí en las calles, y son miles. Usted no va a ver un pajarito tirado ahí en la calle porque se murió de hambre. Y cada pajarito que usted mira que está muerto, todos tienen su buche. Porque no es estómago, es buche. Su buche lo tienen lleno de comidita, está lleno, porque comen todos los días. ¿Por qué? Porque Dios los bendice. Por eso dice la palabra de Dios: abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Y cuando Dios abre su mano, ahí está la provisión para usted y para mí. Entonces no nos preocupemos tanto de lo material. Yo sé lo que es pasar penas económicamente. Yo sé lo que es estar acostado y tal va de pensar que no, el dinero no va a alcanzar. Yo cuando me metí a comprar carro nuevo, era una semana que no dormía, pensando cómo lo iba a hacer. Pero Dios nunca me dejó y no me ha dejado tampoco. ¿Por qué? Porque esa es la provisión fiel de Dios para nosotros todos los días. No tiene nada que comer, de alguna manera Dios va a proveer. Va a proveer. Entonces Dios lo que quiere es generar confianza en nosotros, que sepamos esperar en Él, que seamos dependientes de Él. Entonces dejemos por un poquito, hermanos, dejemos a un lado la vida material, la vida física, y enfoquémonos, hermanos, en la vida espiritual, que eso es importantísimo. Cuando un cristiano no alimenta su espíritu, ¿qué pasa? El espíritu se debilita. Fíjense que Israel, hermanos, todos los días recibía el maná. Ese maná, ese pan que comían todos los días, dado por Dios, era que caía del cielo. Ese era un pan que les daba las vitaminas, los nutrientes, la fuerza, el ánimo que necesitaban para vivir. Es más, dice la Biblia que en sus tribus no hubo enfermos. Ese pan les daba todo lo que ellos necesitaban. Aún en el desierto tuvieron algunas guerras y solo comían pan, ese pan nada más. Y ese pan les daba la fortaleza para poder pelear todo el día. Porque antes era cuerpo a cuerpo las batallas, con espada, con lanza, con escudo. Eso era cansado. Y podían ellos pelear todo el día por la fortaleza que el maná les daba. Ellos no tenían ahí sus frascos de vitaminas, ¿verdad? Sus ositos ahí, sus lomi, ¿cómo se llama? Nada que su complejo B12, ¿verdad? Era puro maná, puro maná. ¿Sabe qué es lo que usted necesita, hermanos? Pura palabra de Dios. Esa palabra le va a dar paz, esa palabra le va a dar gozo, esta palabra le va a dar sanidad, esta palabra le da todo lo que usted necesita. Aquí lo va a encontrar en la palabra de Dios, porque esta palabra, hermanos, es viva. A través de todos los años en el pasado, esta palabra nos ha alimentado, nos alimenta el día de hoy y nos va a seguir alimentando en el futuro. Este es el maná que Dios ha preparado para nosotros. Muchas veces Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida para hacernos entender, hermanos, que no solamente de pan material va a vivir el hombre, sino, hermanos, de todo aquello espiritual, de todo aquello que proviene de la boca de Dios. Hay que alimentar nuestro espíritu.
Siempre, siempre va a haber una palabra de fortaleza. Siempre, siempre va a haber una palabra que va a alimentar nuestro espíritu. Mire, si algo es triste es cuando a alguien se le muere ya el espíritu. Ahí vienen a cabecear. Gracias a Dios que hoy los dormilones no vinieron. Pero una persona con su espíritu bajo, una persona debilitada espiritualmente, ni le dan ganas de venir a la iglesia. Y si no le dan ganas de venir a la iglesia, mucho menos va a buscar a Dios en su casa, mucho menos se va a poner a leer la Biblia. No siente deseo de nada. Viene a la iglesia por puro compromiso. Pero el que tiene su espíritu lleno, el que tiene su espíritu con vida porque lo ha alimentado, ese es el que dice, ¿verdad? Yo iré a la casa, iremos, o como dice, de la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entrad por sus puertas, ¿qué? Con regocijo. Cuando usted entre por esa puerta, entre contento, ¿verdad? Hay unos que cuando entran ya traen la cara amargada. No, hay que entrar contentos, hay que entrar felices. Es un error pensar que a la iglesia vamos a venir a traer bendición. No, a la iglesia hay que venir a dejar bendición. Si usted viene con bendición y si yo vengo con bendición, va a ser un culto tan precioso en el cual todos vamos a salir edificados. Por eso es que el éxito de un culto, de un servicio, el éxito es cómo vivimos allá afuera cuando no estamos aquí. Ya cuando estamos en la casa, estamos en el trabajo, andamos en la calle, ahí estamos alabando a Dios, buscando a Dios, pues cuando nos reunamos todos aquí vamos a hacer, hermanos, una fogata grande, ¿verdad? Entonces hay que alimentar, hermanos, nuestro espíritu. Ya terminé ya. Jesús dijo unas palabras tan preciosas: todo aquel que me oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la peña. ¿Escucharon? El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces hay que ser prudentes y hay que ser sabios, alimentarnos de esta palabra todos los días. Entonces tenemos que ponerle más empeño. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a darle más importancia a la vida material, al pasatiempo, al placer, a la comida, a la bebida, y no nos preocupamos, ¿verdad?, de aprender la palabra de Dios, si esta es la que nos da vida. Máximo cuando nos subimos aquí al púlpito a ministrar a los demás. Es que tocar aquí no solamente es subirse a tocar, no. El que se sube aquí tiene que ministrar, tiene que tocar ese instrumento, ¿verdad?, con la unción del Espíritu Santo. Pero ya no sigo, porque si no la cosa va a poner un poco fea. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es bien importante. Como cristianos, como hijos de Dios, eso es muy importante. Que le demos prioridad a la Biblia. Por eso dice la Biblia, no dice leer, que escudriñemos las Escrituras. Que escudriñemos las Escrituras. Porque en ellas está, dice, la vida eterna. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, y que Dios les dé el entendimiento que necesitamos más, ponerle más importancia a nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga este mensaje. Amén.